1940, Prusia. 2019, Venezuela. Fechas y lugares claves en la vida artística de Jorge Esteber, hoy merecidamente homenajeado en la que fuera su último espacio de exhibición, la Galería Freites. Galería Freites está con nosotros y con Jorge desde el 2010. Es una exposición que hicimos muy atemporal, o sea, de todos los tiempos de Jorge, de todas las obras de Jorge, marcando desde todas las técnicas, escultura, pintura. Liria Morales de Esteber asume en la fundación creada en memoria del artista el retador papel de custodia y conservación de una obra abundante y demandante de estudio, conservación y divulgación. Él creó esta fundación, realmente la fundación fue creada y planeada con él, incluso los integrantes que están dentro de ellas, todos fueron escogidos por él, las personas que están escribiendo su libro fueron escogidas por él. Ya era algo muy planeado por él porque él quería que su obra se mantuviera en el tiempo y que alguien cuidara, que él se la resguardara y que él la siguiera llevando en el tiempo. Nosotros estamos haciendo todo el registro de la obra de Jorge para así hacerlo del catálogo y lo de su libro. También tenemos proyectados hacer exposiciones a nivel mundial en museos, en los museos que ya tienen obras de él, en Colombia, en México, Rufino Tamayo, en Alemania. Jorge Esteber Foundation se ha convertido, como él mismo me lo decía, mi proyecto de vida. Gloria Urdaneta, con una vasta experticia en las artes plásticas venezolanas, asumió la exigente responsabilidad del manejo curatorial de la vasta obra de Esteber y los compromisos que ello acarrea. Es fundamentalmente el resguardo de la colección, el poder estudiarla siempre, encontrando siempre nuevos puntos, nuevos vínculos, nuevos aportes, revisando incluso todo el enorme material que Liria ha podido reunir, porque ella tuvo la sabiduría de grabar a Jorge, de escribir muchas cosas que probablemente se nos hubieran perdido. La relación artista-marchand la define Alejandro Freites. A través de mis casi 50 años de actividad ligada al medio cultural, yo he buscado un estudio de por qué razón yo actuaba de diferentes formas. Y básicamente lo que yo he llegado a la conclusión es porque me interesa la obra de los artistas, de esos artistas que yo he trabajado. Jorge Esteber me interesó muchísimo y bueno, y eso fue la relación. Lleva como consecuencia una relación cordial, amistad, de respeto y admiración. Y eso fue lo que nos unió muchísimo a eso. Y eso no es con Jorge Esteber, es con todos los artistas con los cuales yo he trabajado. El taller del artista es un claro reflejo de lo que Esteber reiteró y definió en una vida marcada por su férreo ancestro prusiano, en cuanto a rigor y disciplina, un tanto permeada por la irresistible informalidad del trópico que él aceptó de buen grado. Que primero el taller está intacto como él lo dejó, incluso sus pinturas, todas las mezclas que él hizo, todas las mezclas están todavía, su silla, su aura, todo lo que significaba él, el orden que mantenía, se mantiene todo igual como si él estuviera. La utilidad primordial es que mantener viva su presencia, hace parte de su legado, hace parte de lo que él era, y mostrárselo a todas las personas que nos visiten como Fundación Jorge Esteber es un valor que le da. Otro de los usos que le damos es la restauración de obras. Aquí en este taller, con todas las pinturas que ya están preparadas,
con todos sus implementos. Incluso aquí hay brochas y hay espátulas que han sido utilizadas por mí post Jorge, porque yo les restauro las obras que vienen. Obras que están aquí mismo en la fundación, se hace la restauración. Y las obras que ya no son de Jorge, que son de coleccionistas, ¿cómo es esa relación que tienen ustedes con esas obras que ya salieron de aquí? La relación que mantenemos con los coleccionistas de la obra de Jorge, de las obras que ya no pertenecen a la fundación, es muy estrecha, ya que ahorita con el tema de todo el registro para catálogos, para libros, para todo el registro de la obra de Jorge, tenemos una relación directa con ellos porque los llamamos constantemente para hacer la fotografía, para que nos cuenten la historia, cómo tuvieron la obra, para todo lo que significa el registro de la obra de Jorge Esteber. Compañeros de ruta asistieron a la Galería Freites al homenaje a un artista de solidez y oficio, en quien la amistad era una cualidad bien preciada. Pedro Fermín. En realidad a mí me apasiona por algo que considero que su trabajo viene de una experiencia bien interesante que tiene que ver con el color básicamente, y es que su espacio yo siento que viene de la experiencia de la pintura china. ¿Por qué? Porque en el caso de los pintores occidentales que vienen de Uccello, de la obra de la Santísima Trinidad que está en Santa María de Novelli, que es la perspectiva lineal, es la obra de Masaccio, es la obra de Masaccio, la de Uccello que es la batalla de la batalla de San Motracio, ¿no? Que es la perspectiva lineal, mientras que en el caso de él son masas de colores que se atenúan y que dan la sensación de relieve, y por esa razón pienso que su experiencia viene tal vez de la pintura china. Es como mi percepción cuando miro su trabajo. Háblenos del color, por favor. El color que rompía totalmente el paradigma de Jorge de los blancos, de los colores crudos. Era un color que le encantaba, que le recordaba de mucha sensualidad, y sus últimas obras realmente fueron de mucho color. No sé si era por lo que estaba viviendo en ese momento, pero eran de mucho color las últimas obras de Jorge. Abigail Varela. Un trabajo excelente como artista y también técnicamente. Él es un maestro, desgraciadamente ausente, gran amigo. Era un gran artista de Venezuela, pues, aunque él era europeo de Alemania, pero su obra toda la hizo aquí en Venezuela. El papel como lenguaje expresivo y herramienta ocupó un importante espacio físico e intelectual en la obra de Esteber. Uno de los intereses de Jorge era que la gente buscara más interés en el papel, porque primero que todo era un papel que él mismo creó, es un papel que salió de su ingenio para poder montar las esculturas que hoy estamos viendo. Jorge hablaba de una temporalidad en su obra. Jorge nunca dejó de trabajar en un método, en los códigos que él mencionaba. No, él seguía el proceso y hasta los últimos días podía hacer obras que estarían inspiradas en una obra que hizo en los años 70. Mira, estoy primero de alegría y felicidad, porque en este momento que está viviendo Venezuela, un momento de una contracción enorme que es diferente a de estos últimos años, lo que vimos hace muchísimo tiempo, 20 años atrás. Bueno, es como una especie de esperanza. Esperanza es muy importante. Tuve una exposición aquí de Robert Indiana
donde Robert Indiana hizo dos palabras en 2 siglos. En el siglo XX hizo la palabra love, amor, la palabra que verdaderamente no hay palabra más importante que el amor, y él la interpretó bien. Y pensando este siglo, hizo la palabra, él tenía en su casa, se llamaba la estrella de la esperanza, Hope, y la usó. Entonces, bueno, esto es la esperanza, lo que nos ha dado nosotros. Nosotros tenemos que vivir de una esperanza. Esta exposición es esperanzadora de todas las cosas que hace, y estoy muy contento, muy feliz. Hemos desarrollado esta exposición, que yo estoy satisfecho, muy bella, con unas obras maravillosas. Bueno, ahí tenemos, esperamos que el público lo pueda apreciar. La obra de Jorge Esteber es una obra donde se tiene que registrar sobre todo la textura y el color, que es un color muy de él. La simplicidad que la lleva a algo que es muy hermoso lo que hace. La relación con Jorge es muy larga, muy vieja. Muy vieja porque conocí a Jorge cuando llegó a Venezuela y sucedía que ya él había conocido a mi hermana mayor y a mis padres cuando habíamos coincidido en un sitio en que estaban sus padres como diplomáticos y mis padres también. Pero además de eso hubo un detalle muy lindo. Cuando Clara Diamen de Sujo, con quien yo trabajaba, me pidió un día que estaba acabada de inaugurar la exposición, creo que era la segunda exposición, en la Adler o en la del Museo de Bellas Artes, no me acuerdo cuál de los dos en este momento. Me dice, mira, yo no he podido ir, pero tengo la mejor impresión de la obra de este artista. Yo quiero que vayas a verla y vengas y me digas, ¿cómo te parece? Y yo, rauda y veloz, me fui feliz, encantada. Y llegué enamorada de la obra, perfectamente enamorada de la obra, de esos juegos de tiempos con luces, me entusiasmaron muchísimo. Conozco la obra, como tú señalabas, de Jorge Esteber desde los inicios de cuando yo era un estudiante de arte. Me ha parecido un pintor muy fino, de una gran excelencia técnicamente y formal y conceptualmente hablando. Bueno, Jorge se planteaba todos los días en el taller, en el trabajo. No era algo muy al azar, era algo muy planificado. Él no creía en musas, él creía en conceptos y en investigación. Y él decía que todo su proceso, sus proyectos, su obra, todo era una investigación y nada estaba al azar. Entonces él, al momento de realizar una obra, ya era una obra pensada. De pronto el momento de que él tenía las lagunas o los bastidores en blanco era cuando iba a pasar de un concepto a otro de una obra. En su obra ya pueden ver que hay escultura, que están los puntos y dentro de los puntos puedes encontrarte un collage. Entonces de pronto cuando él hacía ese cambio de la investigación de los puntos al collage, era en ese momento donde se estaba planificando su obra. Abilio Padrón. Dado ese reencuentro porque yo había visto pocas obras de él, pero las pocas que había visto siempre me parecieron extraordinarias. Y tengo ese placer de poder venir y conseguirme con la obra completa. Un mago del espacio, una cosa impresionante, cómo con pocos elementos crea esa ilusión de espacio en 2 dimensiones. Muy tempranos de él. Son de la época del 56, 55, 54. Ay, eso me encanta. Qué pieza tan maravillosa. Es una limpieza aquí de hongo. El gato que lo está acompañando al colegio, del árbol que donde su mamá se sentaba a coser, a tejer. Son obras que hay que hacerle una restauración porque son obras de muy temprana edad de él. Todo diferente a puntos y a pruebas de color.
Esto es dibujo, es la técnica, es el maestro pintando, igual que retratos que ha hecho en el tiempo también. Un trabajo de... Este es del 52. Tenía 12 años. Este es del 48. Tenía 8 años con este dibujo. Un artista que curiosamente anteponía su condición de investigador del arte sobre los recios oficios del pintor y el escultor, y ello lo volcó en innumerables escritos que aguardan publicación. Sentarse a conversar de arte con Jorge era tener una clase magistral, era una delicia, o sea, lo que no aprendías allí no lo ibas a aprender en otro sitio, porque eran todos los vínculos, los detalles, todas las cosas que te hacían acercarte muchísimo a ese arte donde él estaba inmerso, pero también a arte de otras épocas. Él sabía conversar muy ricamente de otras épocas. Sí, hubo mucha influencia de él en muchos artistas venezolanos. Incluso hubo una época, que no recuerdo exactamente el año, él creó lo que se llamaba Grupo Clínica, donde era un conjunto de artistas que tuvieron mucha influencia de él, entre esos Félix Perdomo, Sigfredo Chacón. Hubo muchos artistas durante todo el proceso de Jorge que estuvieron aquí en casa y tomaron mucha influencia de él. Él era muy abierto a enseñar todas sus investigaciones, su masa, las esculturas, y él nunca estuvo cerrado a enseñar, siempre le encantaba. Como muchos artistas europeos que abrevaron a estas tierras, dejando descendencia y obra, ya contaba con una sólida formación que inevitablemente conduce a la interrogante sobre su pertenencia al Caribe, al sol y a la luz. Yo no lo considero un artista venezolano. Él amó a este país profundamente y decidió quedarse aquí, pero el trabajo de Jorge, la obra que él hacía, no tenía nada que ver con lo que se hacía en Venezuela, nada que ver. Él no tuvo que ver más allá de para compartir conocimiento con muchos artistas, pero que él haya sido partícipe de una nueva figuración o del movimiento del dibujo o de una u otra tendencia que surgiera. No, Jorge no era artista de tendencia. Jorge trabajaba para sí mismo, no para la opinión de otro. Y yo creo que él nunca dejó de ser un artista europeo, nunca dejó de ser un artista alemán, que trabajó aquí con mucho amor, se presentó en exposiciones y en muchísimas cosas oficiales que se organizaron como artista venezolano. Mira, no sé, yo creo que fue una cosa de afecto de Jorge que permitió que eso sucediera. Todo artista atiende por naturaleza a ser el coleccionista de su obra. Digamos, todo artista guarda una inextinguible relación de dependencia y pertenencia con obras de vida conventual y con salidas, acaso, a eventos expositivos, con la promesa del retorno a casa. Bueno, Jorge decía que las obras se iban de su casa, pero no dejaban de ser de él. Siempre mantenía un vínculo con las obras. Alguien lo llamaba para decir que la obra era para restaurar y él decía, me la traen. Incluso estaba muy pendiente de quién compraba su obra. Era muy selectivo. Bueno, son obras que marcaron una época, marcaron una trayectoria, una técnica. Por ejemplo, esa obra, Guten Morgen, es una obra que fue hecha en el 58. Es una obra de sus inicios y nunca se desprendió de ella. Incluso el marco como tal es una obra de Jorge Estevere. El diseño del marco también es obra de él.